queridísimo Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex. ¿Cómo estás, amigo? Bien, estimado David, qué gusto saludarte. Buenas noches y buenas noches a tu auditorio. Pues hay como muchos temas. ¿Por dónde te gustaría empezar hoy? ¿Cómo ves el intento de regularizar ocupaciones ilegales de viviendas? A mí me parece que es una terrible ocurrencia y lo dije desde el primer minuto del lunes. ¿Cómo lo ven ustedes? No, mira, la verdad, David, es que frente a esta intención de entregar viviendas a ocupantes irregulares a precios subsidiados, pues creo que es importante exigir que se priorice la legalidad y se resguarden los recursos de los derechohabientes, que siempre lo hemos dicho con la defensa, tú fuiste testigo, con la defensa del Infonavit, con esta ley que se aprobó. El instituto no puede, David, disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen, ni transferir a terceros, porque eso vulnera los derechos de propiedad. Claro, esas viviendas tienen un dueño. Claro, por supuesto. Y promover un programa que legalice la ocupación sin escrituración y fuera de la ley, pues implicaría normalizar la invasión como vía de acceso a la vivienda, ¿no crees? No, y además desde cómo lo dice Octavio Romero, dice, bueno, no los vamos a sacar, ¿eh? Les vamos a pedir que se regularicen. Es como que alguien se metiera a tu casa y le dijeras, no lo voy a sacar. Y como no lo voy a sacar, pero si quieres ser el dueño, págame un dinero. A ver, es que eso no tiene lógica y además desataría, desde donde yo lo veo, desataría que muchos grupos se pusieran a invadir viviendas. De acuerdo, le estás dando la autorización para que lo hagan. Y además, David, yo creo que es muy importante. El Infonavit, ¿para qué fue creado? El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares, ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado un inmueble que no le pertenece. Yo, Eso diría, creo yo, que es yo añadiría a fundamental. esta definición que estás haciendo, Juan José, a los trabajadores formales de la economía. Es correcto, que son Porque los alguien va a trabajadores. decir, bueno, es que los que ocupan, pues, trabajan en la economía ilegal, entonces tienen derechos. No, a los trabajadores formales, porque hay que recordar, parece que a algunos se les olvidan estos principios fundamentales, que el Infonavit, su patrimonio es aportaciones de los trabajadores y aportaciones de los patrones, que el gobierno no pone dinero. Es correcto, ni un solo peso en 53 años, David. Mira, te doy otro dato. No sé si lo tengas en el radar. Desde 2015, el Infonavit enfrenta una crisis de gestión, David. Uh-huh. El índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024. Y si consideramos los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. 1 de cada 3 financiamientos otorgados presenta incumplimiento de pago. En lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, ahora se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del instituto, estos 2.4 billones de pesos que son patrimonio de los trabajadores derechohabientes, David. Lo que pasa es que el incentivo que se manda es, si tú eres el 3 de cada 10 que sí pagas tu crédito del Infonavit, deja de hacerlo, porque nadie está pagando. Se está generando esta cultura del no pago. De la ilegalidad, ¿no, David? De la ilegalidad, tienes razón, tienes razón. Ahora, ¿qué es cierto que el Infonavit tiene un problema de predios abandonados, de viviendas abandonadas? Es cierto que se gastó mucho dinero en algún momento a los despachos se les pagaba antes y, como decían las abuelitas, a los músicos pagados tocan mal los sones, pero la solución no es decir, pues ya ocupen una vivienda y le vamos a dar un crédito. Además, no sé,
es premiar la ilegalidad? Mira, ya se había, en la administración anterior, David, ya se había instruido que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos. Eso es muy diferente, ¿no? Creo que tenemos que seguir con esta parte. Pero ahora se pretende extender ese criterio a invasores, ¿no? Cuando incluso las viviendas no son de su propiedad, no son ni siquiera propiedad del Infonavit, David, ¿no? No. Sino siguen formando parte del patrimonio de los trabajadores derechohabientes. Eso creo que es Sí, importante. ni son del Estado tampoco. O sea, porque alguien puede decir, bueno, es que el Estado puede hacer. No son bienes del Estado, son bienes de los trabajadores. Completamente de acuerdo. Así es correcto, es correcto. Sí, o sea, Pues y la respuesta que dio hoy la presidenta Sheinbaum, ¿qué te pareció? bien, a ver, la respuesta cuando fue cuestionada, afirmó que la propiedad privada está resguardada y que no se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece, ¿no? Ella, la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que no debe de interpretarse de otra forma. Eh, Valoramos que se reconozca este principio constitucional, David, ¿no? Respecto a la propiedad privada. Pero, sin embargo, es indispensable que esta posición se traduzca en acciones concretas por parte del instituto. Yo creo que aquí, eso, la congruencia, David, esto que ya declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, se traduzca en acciones concretas del instituto y que no se permita avanzar en esquemas que en los hechos podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas. La certidumbre jurídica, David, no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, reglas y siempre pues, alineado plenamente a los intereses de los trabajadores y el marco constitucional. Si algo en este momento afecta al país es la incertidumbre y también la incertidumbre jurídica, David. Y creo que esto es importante que se traduzca y valoramos y reconocemos esta declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sin embargo reconocemos que tiene que traducirse en acciones muy concretas por parte del instituto. ¿Cómo tú verías esas acciones? ¿Cómo deberían ser esas acciones para... Porque dicen, es que hay 800,000 viviendas abandonadas. Pues sí, hay 800,000 viviendas que tienen algún dueño y que en última instancia son todos los que tienen cuenta en el Infonavit. Mira, yo creo que es importante. El instituto no puede ni debe disponer viviendas que legalmente no le pertenecen, ni transferirlas a terceros, porque esto vulnera los derechos de propiedad. Creo que está clarísimo lo que tiene que hacer el instituto, David. Y, por supuesto, no puede promover un programa, y creo que esto es importante, que legalice la ocupación sin escritura, si fuera de la ley, ¿no? Pues imagínate, en este país estaríamos normalizando la invasión como vía de acceso a la vivienda, Sí, ¿no? o sea, Vulnera el porque derecho de propiedad privada. si alguien que está pagando su crédito del Infonavit, pues se sale y invade una y dice, ahora ya, denme un crédito. Es como decir, hay un problema de robo de automóviles. Al que se robe un automóvil se lo vamos a regularizar, ¿no? De acuerdo. Sí, yo creo que no podemos promover la ilegalidad y, por supuesto, tenemos que promover la certeza jurídica, que es fundamental, insisto, para un tema tan importante para nuestro país, que es la inversión. Ahora, hay quien trata de defender al director del Infonavit diciendo que no lo supo explicar bien. ¿Tú crees en eso? Bueno, digo, para eso creo que lo tenemos que decir, lo tenemos que expresar, pues para aclarar que pues aquí no puede disponer de viviendas, ¿no? Creo que los sectores que participamos en el Infonavit, las tres confederaciones, los sindicatos, creo que para eso estamos. Nuestra participación en el Infonavit, David,
es fortalecer a la institución y proteger los derechos de los trabajadores derechohabientes. Y creo que también en nosotros está esta expresión, concientización, llamado, exigencia a que no se puede disponer de estas viviendas. Querido Juan José, siempre es un placer platicar contigo. Te mando un abrazo con mucha admiración. Fuerte abrazo, David. Gusto de saludarte y buena noche.